Debido a peticiones de nuestros suscriptores, vamos a ampliar un poco más en un tema bastante controversial para la población: narcoconstrucciones. Cuando eres constantemente buscado por las fuerzas del orden, siempre es conveniente contar con tu propio hospital privado, siempre a tu entera disposición, tus propias fábricas de armas y explosivos para que tus sicarios estén bien armados. Lo típico, si eres un poderoso capo mexicano. Es por eso que el día de hoy te hablaré del cateo hecho al hospital privado del Mencho y un vistazo a otras narcoconstrucciones financiadas por distintos cárteles en el hermoso y paradójico país azteca. Un país donde victimarios y benefactores pueden llegar a ser extrañamente el mismo. Además, nos adentraremos un poco en el intento del CJNG por fabricar sus propios rifles, incluyendo sus propios explosivos, y cómo ya manejan la mayor parte del lavado de dinero de la nación. Antes de continuar, déjame recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Como bien sabemos, el ejército mexicano llevó a cabo un cateo en un hospital privado en Jalisco, que se sabe era utilizado por los cárteles de México para atender a sus miembros heridos. Esta operación es un grave recordatorio de la continua presencia y poder de los cárteles en México, especialmente en estados como Jalisco. En principio, la puesta en marcha de un nuevo hospital no tendría por qué ser una mala noticia en un país tan golpeado duramente por lo que fue la pandemia del coronavirus como México, que a día de hoy aún se ven secuelas. Además de ser un país que necesita urgentemente mayor cantidad de centros hospitalarios. El problema es que esta historia no gira en torno a un centro sanitario cualquiera, sino al hospital privado que se habría construido el que probablemente sea el narcotraficante más peligroso del país tras la captura de El Chapo. Según informaciones oficiales de inteligencia publicadas por el diario El Universal, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, se habría hecho construir un centro sanitario en el municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco, al oeste de México. Ustedes saben, aquel famoso hospital del que tanto se ha hablado una y otra vez, debido a que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ahora ya de 58 años, padece insuficiencia renal, lo cual dificultaría su refugio en las sierras de Jalisco, Michoacán y Colima. Sin embargo, lo que no se dice es que frecuentemente se realizan, llamemos cateos, entre comillas, a dicho hospital. Aunque más que cateos, son revisiones que, curiosamente, se hacen siempre que no hay ningún miembro del CJNG en el sitio. Después de todo, el Mencho tiene total conocimiento de lo que ocurre en este municipio. Villa Purificación es el corazón del territorio del cártel de Jalisco, por lo que nos parece totalmente factible que el Mencho pueda operar como él desee, dice a DW Chris Dalby, experto en crimen organizado en Latinoamérica de la Fundación Inside Crime. Medios mexicanos han informado que el hospital no solo atendería al narcotraficante, sino también podría atender a la población local de este municipio con más de 10.000 habitantes, por lo que inmediatamente sale a relucir el por qué es imposible desmantelar estas instalaciones. Un hospital privado por y para un narcotraficante, la posibilidad que para mucha borda el surrealismo o sorprende a Eduardo Guerrero, especialista en crimen organizado de la consultora Altia. En México, los cárteles han sido desde hace muchos años organizaciones criminales que han derramado muchos recursos en obras sociales. Explica en una entrevista con DW. Construyen hospitales, escuelas, pavimentan calles, financian obras de alcantarillado, etc. Dice Guerrero. En algunos lugares funcionan como agencias de combate contra la pobreza extrema, lo cual les ha traído una base de apoyo social muy amplia. Y ojo, que esta parte es alarmante.
Para nadie es un secreto que México ostenta uno de los índices de pobreza más altos en Latinoamérica. Muchos mexicanos constantemente trabajan y viven al día, por lo que frecuentemente solicitan ayudas, mejoras en sus comunidades al gobierno, cosa que durante años nunca se hizo. Entonces, en medio de la precariedad que viven muchas comunidades del noble pueblo mexicano, irónicamente, aquellos que más los desangran y dañan, tristemente, son los que más han invertido en obras públicas. Y quiero agarrar esto con pinzas. Aquí, en ningún momento se habla de favorecer a estos aberrantes criminales como son los narcos, sino que trato de dejar en claro que saben aprovechar la necesidad y precariedad del pueblo a su favor. El hospital en Jalisco, en Villa Purificación, aunque ha sido cateado en varias ocasiones sin encontrar rastro de líder criminal, no puede ser desmantelado ni inhabilitado. Las 10.000 personas de Villa Purificación también pueden ser atendidas ahí, puesto que esta comunidad llevaba años necesitando una mejora en la calidad de la atención médica. Por supuesto, esto que hace el CJNG no es exclusivo de ellos. No son los únicos. De acuerdo con Inside Crime, ha habido varios ejemplos históricos de cárteles y grupos criminales en México que proporcionan bienes esenciales a comunidades locales. Por ejemplo, los paquetes de despensa durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, que narcotraficantes construyan infraestructuras como hospitales y escuelas es más raro, pero no imposible, y se ha visto. La familia michoacana y los caballeros templarios construyeron una serie de escuelas que necesitaban en Tierra Caliente, Guerrero, declaró el periodista mexicano Oscar Valderas, especializado en crimen organizado e Inside Crime. Sin embargo, recordemos que de la misma forma que la familia michoacana ha sido culpable de asesinatos en masa con drones explosivos, como lo ocurrido hace unos meses, los caballeros templarios, por su parte, extorsionaban en gran medida a los productores agrícolas. Y en el estado de Veracruz, los productores de naranjas le habían pedido al gobierno durante mucho tiempo que construyera mejores carreteras para poder vender sus productos más fácilmente. El gobierno nunca lo hizo, por lo que los Zetas construyeron muchas de las carreteras que conectan Veracruz y Tamaulipas, especialmente entre Tuxpan y Tampico. Y vaya que hay atrocidades ligadas a los Zetas. Recordemos que este peligroso cártel en su momento fue ligado a la desaparición de comunidades enteras. Vemos cómo nuevamente se repite el mismo fenómeno. Estos sociópatas usan como táctica el realizar obras entre comillas benéficas para ganar popularidad y favoritismo entre la población. Luego, cometen actos atroces donde incontables cantidades de gente inocente resulta asesinada en el proceso y tienen el descaro de culpar a las autoridades. Cosa que, tristemente, en muchas ocasiones, las personas terminan favoreciendo a dichos criminales, pues a pesar de la violencia y la zozobra generada por estos, irónicamente, son quienes en determinadas ocasiones brindaron ciertos servicios que el pueblo necesitaba. Y esto es lo más horrible y aberrante de este tipo de manipulación hecha por los narcos. Valerse de las necesidades de las personas para justificar la guerra constante, la violencia y la muerte en la que tienen sumergida a nuestra nación. Es precisamente debido a esto, por lo que buscan sentar sus centros de operaciones en comunidades menos favorecidas y comprar su favor. Otro ejemplo de esto fue el narcotraficante Rafael Caro Quintero, aquel mismo hombre que mató de una forma horrible al agente Enrique Kiki Camarena, reventándole la cabeza con una barra de metal, no sin antes haberlo torturado, violado y reanimado varias veces hasta dejarlo en coma, para posteriormente darle un violento final. Robles Bañuelos calificó al narcotraficante como un benefactor, por irónico y casi risible que suene, del pueblo sinaloense, toda vez que durante su trayectoria delictiva mandó a realizar obras públicas que contribuyeron a la modernización de su tierra natal. En aquel entonces, Robles Bañuelos reconoció ante el medio Excelsior que la imagen de Caro Quintero era positiva para los habitantes de Sinaloa. Explicó que a inicios de los 80
el ex líder del cártel de Guadalajara ordenó construir una carretera de más de 40 kilómetros para llegar a Badiraguato. Asimismo, gestionó electrificar la sierra con los gobiernos de esa época. Señaló que el narcotraficante edificó el tramo que va de Badiraguato a Santiago de los Caballeros, lugar donde se presume contrajo nupcias con María Elizabeth Elenis, con quien procreó posteriormente 4 hijos. En ese sentido, Bañuelos aseguró que la labor de Quintero benefició a los pobladores de esos años, pues el tiempo para llegar a la zona alta del municipio se redujo de manera considerable, además de que contribuyó a que hubiera mayor comunicación entre las comunidades. Sin embargo, recordemos también que el cártel de Guadalajara, del cual Caro Quintero era capo, cometió crímenes de extorsión, secuestro, asesinato, atentados bomba, además de narcotráfico. Bueno, por algo era un cártel de drogas, además de haber sido el responsable de la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en la historia reciente. El impacto de estos cárteles en la sociedad mexicana es devastador. Muchas comunidades dependen económicamente de las actividades ilegales que realizan estos criminales, creando un ciclo vicioso de dependencia que refuerza el poder de los cárteles. La corrupción y la infiltración en las instituciones dificultan aún más la lucha del gobierno contra estos grupos, afectando la estabilidad y el desarrollo del país. Continuando con el tema, el CJNG y por extensión, Oseguera Cervantes, no solo construyó el nosocomio ubicado en Villa Purificación, también ha construido unas fábricas clandestinas bastante particulares. Verán, para garantizar el abastecimiento de las armas de fuego, el CJNG intentó fabricar sus propios rifles en un par de bodegas localizadas en las colonias Villa Guerrero y Quinta Velarde, ambas pertenecientes al municipio de Guadalajara, Jalisco, su principal bastión. En el 2014, la policía jalisciense encontró en los lugares mencionados una máquina con moldes de metal que eran empleados para la confección de cargadores y cañones para rifles AR-15, una de las armas predilectas del cártel de las 4 letras. Se informó que las fábricas clandestinas tenían la capacidad de producir cerca de 20 rifles AR-15 cada día, y el valor de cada unidad oscilaba en el mercado negro entre los 80,000 y 100,000 pesos, según reportes del Milenio. Con ello, quedó al descubierto el tipo de armamento usado por los sicarios de dicha organización en aquel tiempo. Al ser armas fabricadas por el propio grupo criminal, su identificación resulta casi imposible para las autoridades, debido a que no cuentan con número de serie. Cabe destacar que el medio Milenio solicitó información sobre el número de fábricas clandestinas aseguradas en el país por la Sedena, Marina y FGR, por lo menos de 2015 a la fecha, y todos contestaron no contar con información al respecto, por lo que ya podemos asumir que, o bien, efectivamente no cuentan con dicha información, o simplemente no quieren divulgarla. En otro orden de ideas, sabemos que el CJNG también ha manejado la fabricación de explosivos, y que, de hecho, se han encontrado diversas fábricas de explosivos en distintas partes del país. Una prueba de esto fue que el pasado 17 de enero, autoridades de Michoacán desmantelaron un taller clandestino donde se fabricaba armamento mortal, que presuntamente estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El narcotaller se ubicaba en la localidad de Sicuirán, perteneciente al municipio de La Huacana, y fue hallado por elementos de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Nacional. Luego de conseguir un mandamiento judicial, los uniformados entraron a la bodega de la colonia Bachilleres, donde se percataron que dicho sitio había sido habilitado para la fabricación de armamento, como lanzagranadas y bombas, que son arrojadas desde drones. En este taller clandestino se realizaba toda la línea de producción, desde la materia prima hasta la manufactura de los artefactos explosivos, según reportes del periodista Ángel Hernández, de Milenio. Es más,
Contamos con un video dedicado únicamente al desmantelamiento de este taller, video que pueden apreciar en nuestro canal si quieren saber más al respecto. El punto es que ahora, el CJNG cuenta con equipo especializado en el manejo de drones, llamado operadores droneros, cuya función principal es perpetrar ataques con explosivos en zonas estratégicas de la organización criminal, como Michoacán, por ejemplo. Los miembros de esta unidad se identifican con un parche circular colocado en estos chalecos antibalas. En la parte superior tiene bordada la leyenda Operadores Droneros, mientras que en la inferior se distinguen las iniciales del CJNG, según se aprecia en las imágenes que se han difundido en redes sociales. Lo más aterrador del caso es que ya no se están limitando a hacer meramente artefactos explosivos, sino que estos narcoterroristas ya empezaron a emplear armas químicas en sus ataques con drones. Estaremos hablando entonces que venenos y pesticidas de alta peligrosidad serían algunas de las nuevas armas químicas que el CJNG emplea en sus ataques con drones. En 4 años, los drones del narco han evolucionado a tal grado que algunos de ellos han sido modificados para llevar venenos o pesticidas para actuar como bombas químicas, y que también son fabricados en estos talleres clandestinos. Si ampliamos un poco más en este tema de las nuevas armas químicas del cártel, tenemos que recientemente se registró un ataque inédito con drones en el municipio de Aquila, cerca de la costa michoacana y los límites con el estado de Colima. Grupos de autodefensas hallaron drones que trasladaban objetos con características que no se habían visto hasta el momento. Eran explosivos, cargados con veneno o pesticidas utilizados en agricultura como el furadán. Esto es lo que nos han venido aventando desde hace tiempo. Este explosivo que nos avientan en un dron trae pólvora y trae veneno, que se llama furadán, que lo usan para que cuando llegue la nube venenosa se intoxique la gente. Ya nos intoxicaron un compañero, declaró un miembro de los grupos de autodefensa a Milenio. De acuerdo con los grupos de autodefensa involucrados en dichos ataques, el afectado por la bomba química resultó con daños en los pulmones y las articulaciones. Lo llevamos a los médicos locales que hay. Se ha atendido lo más que se ha podido y se afectó los pulmones. Se le dañaron totalmente. A veces le batalla para moverse, a veces le duelen los pies y las manos. No puede caminar, detalló el entrevistado. Los mismos grupos estiman que en los últimos 10 meses se han registrado más de 30 ataques de este tipo. Además, a principios de año, policías comunitarios denunciaron que en el municipio de Huahuayana, en la zona costera, informaron que habían hallado una docena de explosivos metálicos que tenían adheridos envases de cristal, con un polvo blanco en su interior. Presumiblemente, se tratarían de químicos conocidos como metomilo y carbofurano, los cuales atacan el sistema nervioso central. Los pobladores encontraron decenas de estas bombas colocadas en circuito, donde se pretendía crear una explosión en cadena. Los criminales colocaron una bomba cada 10 metros. Las autoridades tardaron cerca de 48 horas para desactivar estos peligrosos explosivos químicos de fabricación artesanal que estaban colocados muy cerca del canal de agua que utilizan los habitantes de Huahuayana para regar los cultivos de más de 7.000 hectáreas de plátano que exportan a Estados Unidos. El desastre que estuvieron a punto de ocasionar estos criminales del CJNG no tiene nombre, porque podrían haber envenenado no solo a los pobladores, pudieron haber contaminado los cultivos sin saber si dicho veneno llegaría también al fruto, aparte de envenenar la tierra y el agua usada por los agricultores. Saliendo un poco de este tema tan denso, como sobre el intento del cártel por crear sus propios rifles y además sus fábricas de explosivos y armas químicas. ¿Cómo logran estos criminales financiar tales atrocidades sin que se pueda notar? La respuesta es fácil: lavado de dinero. Pero no los métodos convencionales. No, claro que no. El CJNG ha llegado a innovar en este tramo para seguir financiando las atrocidades que cometen. Sabemos que el cártel de las 4 letras
cuenta con estudios arquitectónicos vinculados con los Winnies, quienes además de ser considerados como el principal brazo financiero del CJNG, también han sido acusados de traficar drogas sintéticas a Estados Unidos. Su líder, Abigail González Valencia, fue detenido en febrero de 2015 y hasta el momento no ha podido ser extraditado al país vecino, por lo que este brazo ha tomado bajo perfil y sigue funcionando. Este brazo financiero del cártel maneja empresas que, por cierto, han sido ubicadas en Zapopan y fueron relacionadas con los hermanos Erika y Ulises Giovanni González Valencia. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Departamento del Tesoro, los hermanos Erika y Ulises Giovanni Valencia, este último detenido en junio de 2018, solían controlar diversas compañías de diferente giro en Jalisco, como un intento para adentrarse a la economía formal. Los dos hermanos han sido señalados por las autoridades estadounidenses de lavar dinero para la organización liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Es por ello que, a mediados de mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió sanciones contra 6 entidades vinculadas al cártel de las 4 letras. Es por este mismo motivo que también vemos cómo los cárteles mexicanos y en especial el CJNG tiene sus manos metidas en diferentes sectores de la sociedad mexicana, sobre todo en el sector económico, en el cual, quieren reconocerlo o no, funciona con gran parte del dinero lavado por los cárteles. El cateo del hospital privado en Jalisco, aunque ya sea algo quizás simbólico, es un ejemplo más de la continua lucha del gobierno mexicano contra los cárteles. Aunque en este caso sería más en apariencia que cualquier otra cosa, puesto que las autoridades tienen las manos atadas en lo que respecta a este centro de salud. Los cárteles mexicanos no han dejado de evolucionar. Según Financial Times, revela que al igual que los talibanes, los cárteles mexicanos son fruto de una extravagante alianza entre el terror y la droga, que tienen a su disposición recursos suficientes para prolongar una guerra contra el gobierno. Otro factor para comprender por qué la actividad terrorista se ha convertido en un instrumento para el negocio de los cárteles de la droga es la política del gobierno de abrazos y no balazos, tomada en gran parte del sexenio de López Obrador, y la inteligencia civil debilitada. Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, entrevistado por el diario británico, reveló que para desafiar a los malos, en este caso los narcotraficantes, debes tener un mandato fuerte desde arriba. Es algo suicida lo que está sucediendo. Y es que a estas alturas, el haber intentado enfrentar el narcotráfico sin medidas contundentes fue algo bastante contraproducente, que los llevó a evolucionar a lo que son hoy día, no solo en el ámbito del poderío militar que ostentan, sino también en su poderío económico. Y esto se ha visto reflejado. Durante años, han hecho diferentes tipos de construcciones y creado empresas no solo como táctica para intentar manipular a la población, sino también para lavar su dinero. De hecho, hemos visto cómo a raíz de esto, Jalisco se ha convertido en una especie de paraíso para lavar dinero, principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan, donde han establecido negocios que empezaron en construcciones, empresas inmobiliarias y salones estéticos. Ustedes saben, el habitual cliché de los narcos para lavar activos. Sin embargo, desde el 2018 y por obra del CJNG, se han montado establecimientos que rompieron los estereotipos de los cárteles, pasando desapercibidos por las autoridades mexicanas, más no para las norteamericanas que sí han sabido detectarlas. Estaremos hablando entonces que se encuentran despachos de arquitectura de diseño gráfico, reposterías, tours por los pueblos mágicos de México, entre otros establecimientos o empresas creadas por el narco. El 78% del lavado de dinero en los últimos 10 años se afianzó en Jalisco, donde el crimen ha incrementado año con año. De las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última década, 106 lo hicieron en Jalisco, 16 en Sinaloa, y el resto se reparten en diversas entidades. Tristemente, vemos cómo los narcos están profundamente ligados a la sociedad mexicana, no solo como sus verdugos y asesinos, sino, irónicamente,
como benefactores en diferentes obras públicas necesarias para la comunidad, donde también vemos que una parte importante del dinero circulante en la economía mexicana deriva del lavado de activos de los narcos. Toda una paradoja bastante compleja, donde lo único que resalta es el tamaño de la corrupción presente en los distintos gobiernos mexicanos a lo largo de la historia moderna de México. Después de todo, ¿cómo es posible que nunca haya habido dinero para completar una carretera por parte del gobierno? Por lo menos en Veracruz, y que, irónicamente, los Zetas hayan construido la mayoría de las carreteras facilitando el trabajo de los campesinos, mejorando la viabilidad de la zona. Campesinos que, por cierto, en muchos casos terminaron siendo desaparecidos por los mismos Zetas. Es irónico que en varias ocasiones la ineficiencia de gobiernos anteriores hayan casi arrojado a la población a los brazos de los cárteles, y es por esto que vemos esta dualidad presente en la sociedad mexicana actual. Los cárteles como sus principales asesinos y verdugos, criminales, que han desangrado el alma del pueblo mexicano por décadas, que actualmente usan armas químicas en sus enfrentamientos, sometiendo a la población a un peligro de envenenamiento a gran escala, y paradójicamente, también, en muchos casos, completaron un importante número de obras públicas para la población. Según Inside Crime, por ejemplo, informó que el CJNG está intentando consolidar su poder en diferentes puntos claves del país, en el norte de México, en Tierra Caliente y la zona metropolitana de la capital. Diversos análisis presentados desde la llamada guerra contra el narcotráfico advierten que México podría convertirse en un estado fallido. La dirección de esta metamorfosis está a cargo de las organizaciones criminales, una de ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este panorama complejo llega a nosotros con el eco de la misma noticia del título. Aunque hayan cateado el hospital privado del Mencho, la verdad es que continuará funcionando por ser ya un servicio indispensable para la comunidad donde se encuentra. Aunque hayan desarmado una de las fábricas de rifles en 2014, la falta de información por parte de la Sedena no nos mantiene libres de la sospecha de que este cártel actualmente tenga más fábricas de producción de armamento. Después de todo, no solo han continuado con sus armerías dedicadas a la fabricación de explosivos, sino que además se han aventurado al desarrollo de sus propias armas químicas. Sin embargo, es nuestro deber tratar de explicar esta realidad al mundo. Los narcos no son benefactores, son sociópatas manipuladores y asesinos que buscan comprar el aprecio del mismo pueblo que asesinan, envenenan y desaparecen. Además de que tienen sus manos metidas profundamente en la economía mexicana, debido al constante lavado de activos. México vive una realidad compleja con la esperanza de algún día librarse del azote de la criminalidad y vivir una vida digna con acceso a servicios de calidad, porque es su derecho como ciudadanos de México y no porque algún líder criminal de turno quiere jugar al narcobenefactor. Sin embargo, no te quedes con todo lo que yo te diga, deja tu opinión en la caja de comentarios. Por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu poderosísimo like. Su apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.